Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a tener otra vez una capacitación y el tema va a ser el tratamiento farmacológico de la depresión. Que bueno, si bien es un tema bastante largo y complejo, sí me gustaría pues tocar algunos puntos importantes en cuanto a la depresión como tal, pero también el uso de medicamentos para su tratamiento. Bueno, como tal, ¿qué es la depresión? La depresión, que también es llamada un trastorno depresivo mayor o depresión clínica, es este síntoma o este trastorno del estado de ánimo precisamente que provoca una variabilidad en las emociones de las personas y que si llega a no manejarse de la manera correcta puede afectar la manera en que la persona realiza sus actividades diarias, comer, dormir, trabajar, relacionarse con otras personas, etcétera, etcétera. Aquí es importante también mencionar que la depresión en un ámbito clínico es diferente a la tristeza como tal. Todas las personas sentimos tristeza de vez en cuando, pero la depresión es cuando esta tristeza o este cambio en el estado de ánimo es persistente y, como menciono, afecta la manera en la que la persona se maneja. Bueno, para entender un poquito el problema de la depresión, tenemos que entender un poquito de las cifras. La depresión es bastante común en todo el mundo. Se estima, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que el 3.8% de las personas padece depresión. Esto implica un número de 280 millones de personas. Y un punto importante, que es una consecuencia bastante grave de la depresión, es que el suicidio y las tasas de suicidio aumentan a medida que la depresión es más prevalente. La Organización Mundial de la Salud también estima que alrededor de 700.000 personas mueren a causa de suicidio. Y esto es importante particularmente para el rango de edad entre la adolescencia y la adultez, es decir, entre los 15 y los 30 años, donde es la principal causa de muerte, superando incluso enfermedades o accidentes. También es importante puntualizar o señalar más bien, que la depresión también tiende a reportarse, no manifestarse, pero reportarse más en el caso de las mujeres. Y bueno, en México también es una situación muy delicada. Se estimaba que antes de la pandemia, alrededor de 15 de cada 100 personas en México sufría de depresión. Pero aquí este dato es un poquito incierto, dado que pues, los estigmas sociales reducían el reportaje de estos casos. E incluso muchas personas no se daban cuenta que padecían estos síntomas que caen dentro de la definición de la depresión. También, repitiendo un poquito, la prevalencia de la depresión en las mujeres, específicamente en México, es muy elevada, específicamente en los estados de Chihuahua, Veracruz, Jalisco o Estado de México. Y, otra vez repitiendo, una consecuencia importante de la depresión es el suicidio. Y las tasas de suicidio en México han ido a la alza en los últimos años. Esto a la par del aumento de los reportajes de depresión. Aquí también es importante mencionar el impacto que ha tenido la pandemia COVID, no solo en México, pero en el mundo. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, la tasa de suicidio ha aumentado considerablemente, específicamente en el 2020, y también las tasas de depresión y otros trastornos psicológicos, la ansiedad, eh, pues sí, otros trastornos psicológicos, etcétera, se han visto incrementados considerablemente. En México podemos ver este salto bastante drástico de, por ejemplo, el lado derecho de la imagen derecha, de depresión, que antes de la pandemia se reportaba alrededor de, como les mencionaba, 15% y salta incluso hasta cerca de 30% en los reportajes durante y posteriores a la pandemia. Y ahora entrando como tal a los orígenes o las causas de la depresión. Aquí es importante mencionar que el desarrollo de la depresión es un proceso complejo y no se le puede dar peso a una razón particular, sino a la combinación de varios factores. Entre ellos destacamos la genética. Existe evidencia de que si una persona tiene un historial familiar de personas que han tenido depresión, esta persona va a ser más predispuesta a sufrir un trastorno del estado de ánimo. También encontramos factores biológicos, específicamente bioquímicos.
Aquí es importante resaltar estos porque son a los cuales gira en torno el tratamiento farmacológico de la depresión. También podemos encontrar factores en cuanto al entorno y factores sociales, ya que pues estos tienen un peso importante en el estado psicológico de la persona y a la larga la suma de todos estos puede, como menciono, desencadenar o disparar un trastorno del estado de ánimo, específicamente un trastorno depresivo mayor. Bueno, ahora como tal el diagnóstico de la depresión. Este es un poquito complejo. Aquí este listado de síntomas no es una lista como tal de si una persona está deprimida va a presentar estos síntomas. Puede que presente algunos, puede que no los manifieste o que manifieste unos al principio, luego ya no los manifieste. Es un proceso cambiante la depresión. Y como menciono, no todas las personas presentan estos síntomas. Sí, claro, hay algunos indicios en común. El más claro es el cambio en el estado del ánimo de la persona. Pero pues también podemos encontrar otros factores, la dificultad para concentrarse, eh, algunos aspectos físicos como lo pueden ser cambios en los patrones de sueño, aumento o pérdida de peso, manifestación de otros síntomas como dolor de cabeza y ya mientras la severidad va aumentando, pues sí se pueden llegar a desencadenar sentimientos de desesperanza o ideaciones suicidas. Ahora, estos síntomas son manejados o listados en esta herramienta, el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, en su quinta versión. Esta es una herramienta producida o diseñada por la Asociación Americana de Psiquiatría, que si bien no es una herramienta perfecta, sí sirve como una base importante y muy útil para, en primer lugar, diagnosticar, diferenciar los diferentes trastornos del estado de ánimo, pero también empezar a abordar el tratamiento como tal. El recuadro que ven aquí es específicamente del trastorno depresivo mayor y como podrán ver en base a la diapositiva pasada, sí hay algunos síntomas que se manejan de la misma forma. Dentro del DSM-5 también encontramos una clasificación de los diferentes trastornos del estado de ánimo. El más clásico, por llamarlo de una manera, perdón, es el trastorno depresivo mayor o la depresión mayor, también llamada depresión clínica. Aquí, como les mencionaba, es importante también considerar el tiempo que se presentan estos síntomas depresivos. De manera general, no estricta, pero sí de un indicio, para llegar a un diagnóstico de depresión mayor, tenemos que tener en cuenta que se deben presentar al menos 5 de los síntomas descritos por el DSM-5 y también que estos síntomas se manifiesten constantemente por lo menos durante 2 semanas. Ya variará dependiendo de la persona, pero esto es una regla general. Otros tipos de depresión que encontramos, por ejemplo, es la depresión postparto, que se da en los periodos previos y posteriores al nacimiento de un bebé. También tenemos la melancolía, que pues sí, involucra un cambio en el estado de ánimo, pero también representa la manifestación de los síntomas físicos más evidentes. Un trastorno distímico se puede manejar como una depresión mayor, no estrictamente, dado que sí, se presentan algunos de los síntomas, no necesariamente 5, pueden ser menos, bueno, más bien son menos, pero estos se dan por periodos de tiempo mucho más largos, meses e incluso años. Y esto la diferencia específicamente del trastorno depresivo mayor, por ejemplo. También tenemos el trastorno ciclotónico, que aquí se puede confundir un poquito con un trastorno bipolar, ya que presentan algunas características similares, pero no es exactamente lo mismo. Ambos presentan estos cambios de humor muy drásticos, pero en el trastorno ciclotónico son un poquito menos, pues, abruptos, por llamarlos de una manera, y no se llega como tal a un episodio maníaco, a diferencia del trastorno bipolar, donde pues sí se llega a esto. También tenemos el trastorno afectivo estacional. Este se podría considerar un poquito más claro de apreciar, dado que el cambio en los trastornos, en el estado de ánimo, perdón,
está ligado a las estaciones del año, específicamente, o más bien, más comúnmente con el invierno. Y pues también más comúnmente en países donde los inviernos son un poquito más crudos, un poquito más grises, etc. Y finalmente también tenemos la depresión que se tiene ligada a episodios psicóticos, donde pues, la persona presenta delirio o episodios de alucinaciones, ya sea auditivas o visuales. Y bueno, otros aspectos en cuanto al diagnóstico de una depresión. En primer lugar tenemos la severidad. Va desde leve hasta la más compleja, que es la refractaria, o que también es la que no responde al tratamiento. Y también derivado del DSM-5 podemos llegar a un poquito más de clarificación o otras formas de depresión. Aquí es en los casos donde sí podemos asociar una causa específica, por ejemplo, a la depresión. Estos pueden ser casos donde se deba la depresión a una patología. Hay fármacos que presentan efectos depresores. Y pues en los casos donde ninguna de estas clasificaciones como tal pueden dar pues sí, una explicación clara de lo que, del diagnóstico, pues recaemos en el uso del término de trastorno depresivo no especificado. Ahora, entrando como tal al tratamiento farmacológico. Aquí, importante establecer que el abordaje del tratamiento con un medicamento específicamente no es para todos los casos de depresión. Se utiliza específicamente en aquellos moderados o severos. Y el tratamiento, o más bien todos los fármacos antidepresivos, tienen un denominador común, que es que tienen una acción sobre el sistema monoaminérgico. No todos tienen el mismo mecanismo, pero todos giran en torno a, pues sí, las cantidades de algunos neurotransmisores, específicamente la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Ya abordaremos los efectos sobre estos de cada uno de los grupos de fármacos. Pero también importante destacar que hay algunas generalidades entre todos los medicamentos. En primer lugar, es que la evidencia sugiere que la eficacia de los antidepresivos es comparable entre ellos, pero ya dependiendo de la situación particular de la persona, va a ser que una persona responda o no a un antidepresivo. Otro aspecto importante es que la inducción del efecto terapéutico en cuanto al el estado de ánimo tarda en los medicamentos antidepresivos. Como una regla básica se tiene este periodo de 4 a 8 semanas, por lo regular se tiende a darlo más tiempo, es decir, de 6 a 8 semanas, específicamente al estado de ánimo, las mejorías en el estado de ánimo. Puede que otros efectos en otros síntomas se presenten antes, puede ser en el sueño, en la concentración, o incluso en el apetito, los cuales, pues como menciono, pueden beneficiarse antes que el estado de ánimo como tal. Aquí también, como mencionaba, puede que algunas personas no respondan como tal a un medicamento antidepresivo, por lo cual, en conjunto con su profesional de la salud que esté a cargo de su tratamiento, prueben varios medicamentos. Aquí es importante destacar la importancia de no detener ni comenzar abruptamente estos tratamientos. Dar estos periodos paulatinos de incrementos de dosis hasta encontrar el rango terapéutico ideal para cada persona. Y por último, tener en consideración que un ciclo de tratamiento antidepresivo por lo general dura de 6 meses a un año. Y en este tiempo, el profesional de la salud y el paciente como tal van a estar evaluando y discriminando las situaciones que más benefician a la persona. Puede esto conllevar cambios en la terapia, adiciones en la terapia o detener la terapia farmacológica como tal. Bueno, ahora sí, los grupos farmacológicos. De manera global se agrupan en 5 tipos. Ya los abordaremos específicamente un poquito más adelante. Pero, pues sí, como le mencionaba previamente, generalmente más bien todos tienen efectos sobre la neurotransmisión, específicamente de los neurotransmisores que ya les comenté. Comenzamos con los inhibidores de la monoamino oxidasa. Estos fueron los primeros antidepresivos que se empezaron a investigar, que curiosamente sus efectos no estaban siendo investigados para los estados de ánimo,
sino para el tratamiento de la tuberculosis. Y al momento de estar evaluando estos beneficios, los investigadores se dieron cuenta precisamente de los beneficios que tenía sobre el estado de ánimo de las personas. Específicamente, el primer fármaco donde se visualizó esto fue la iproniazida. Ahora, el efecto de los inhibidores de la monoaminoxidasa, el nombre lo dice, inhiben una enzima específica llamada monoaminoxidasa. Esta enzima, lo que hace es degradar los neurotransmisores que ya les mencioné. Entonces, al inhibirla, las concentraciones de estos neurotransmisores permanecen altas y se ve el efecto sobre el estado de ánimo. Aquí, esta clasificación que ven en la imagen es dado que la monoaminoxidasa tiene dos tipos, el tipo A y el tipo B, que el tipo A tiene un efecto preferencial sobre la serotonina y el tipo B sobre la dopamina. De aquí recae el uso que tiene, por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B en la enfermedad de Parkinson, que pues la dopamina es un factor importante en el desarrollo de esta patología. Luego tenemos los antidepresivos tricíclicos. También son de los primeros antidepresivos que se comienzan a investigar y también surgen de la investigación de otros efectos, específicamente de fármacos antipsicóticos. El primero nuevamente es la imipramina. Aquí el efecto que tienen es que bloquean la recaptura tanto de la serotonina como la de noradrenalina. Ya esta selectividad varía un poquito entre antidepresivo tricíclico, pero de manera general estos son los efectos. ¿Y cómo hacen esto? Lo que ocurre en la transmisión es que en las neuronas, en las terminaciones posinápticas se generan unas proteínas específicas que llaman transportadores. Lo que hacen estos es que pues reintroducen el neurotransmisor como tal del espacio sináptico a la terminación presináptica. Al inhibir este transportador, la concentración del neurotransmisor permanece alta en el espacio sináptico y pues de ahí derivan los beneficios del estado de ánimo. Ahora tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Hoy en día estos son los considerados de primera línea, pero pues ya tienen bastante tiempo en el mercado. Se desarrollan aproximadamente en la década de los 80. El primer compuesto investigado fue la fluoxetina. Estos tienen su efecto específicamente en el transportador de serotonina, que pues es el mismo efecto que los tricíclicos, pero pues nada más en uno de los transportadores. ¿Por qué se consideran de primera línea? Porque se tiene planteado que la serotonina es el componente más importante en cuanto al estado de ánimo. Esto es un poquito controversial y debatible, pero pues es como se viene manejando. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos, la fluoxetina, como ya mencioné, la paroxetina, el citalopram y el escitalopram, que pues son antidepresivos comúnmente utilizados. Luego tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, también conocidos como pues antidepresivos duales. No solo tienen el efecto sobre el transportador de serotonina, pero también pues en el de noradrenalina. Y pues igual incrementan las concentraciones sinápticas de estos dos transmisores y también tienen un efecto sobre la dopamina. El ejemplo más comúnmente visto es la venlafaxina de estos antidepresivos. Y el siguiente grupo que tenemos son los antidepresivos atípicos, que si bien tienen sus efectos en la neurotransmisión, no caen como tal en las clasificaciones anteriores. En primer lugar tenemos el grupo bupropión, que es un inhibidor de la recaptura de noradrenalina y dopamina, que pues al inhibir los transportadores propios aumenta las concentraciones. Luego tenemos los llamados antagonistas alfa. Aquí el más claro ejemplo es la mirtazapina. Y lo que ocurre aquí es que los receptores alfa, específicamente los alfa 2, son importantes en la neurotransmisión. Y al inhibirlos estos, o bloquearlos, pues la neurotransmisión se favorece. Luego tenemos la trazodona, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina y también tiene un efecto antagonista sobre los receptores serotoninérgicos. Aquí importante mencionar que este antagonismo es de un receptor, un subtipo de receptor específico que se ha asociado con la depresión. Y finalmente tenemos el antidepresivo, la
fluoxetina, que todavía no está muy bien descrito su mecanismo, pero se plantea que tiene varios efectos. En primer lugar, la inhibición de los transportadores que ya mencionamos, pero también el agonismo y el antagonismo de otros receptores, y que el conjunto de estos efectos pues tiene un beneficio sobre el estado de ánimo. Como mencioné previamente, la depresión puede presentarse con diferentes características, como lo puede ser depresión con episodios maníacos, depresión con episodios psicóticos, etcétera. Y en estos casos, y en los casos donde la depresión es persistente y difícil de tratar o no responde al tratamiento, se pueden dar otros fármacos que como tal no son antidepresivos, pero se usan como potenciadores de los efectos antidepresivos. Aquí un grupo muy utilizado son los antipsicóticos, que son la tabla que tenemos en el centro en la parte inferior, y también estabilizadores del ánimo, como lo puede ser el litio. Ya el manejo de estos o la elección de adicionar estos al tratamiento nuevamente recaerá entre la persona y su proveedor de atención. Y también tenemos otros compuestos que también se utilizan, por ejemplo, la hierba de San Juan. Este es un remedio herbal que es muy utilizado para la depresión específicamente, pero aquí tenemos que resaltar la importancia o el cuidado que se tiene que tener en el uso de remedios herbales en cuanto al tratamiento, no solo de la depresión, pero de cualquier enfermedad, ya que pueden tener efectos que en la mayoría de los casos no han sido tan bien estudiados o tan profundamente estudiados como los medicamentos como tal. Aquí también coloco este recuadro azul donde se resalta el uso de la ketamina. Este fármaco aún está en evaluación, pero se utilizaría o se busca utilizar en episodios agudos de depresión para combatir estos síntomas de manera rápida y drástica. Pero pues como les menciono, todavía no es ampliamente aceptado su uso. Bueno, otro aspecto importante a considerar al momento de elegir un antidepresivo son los efectos secundarios. Como les mencioné previamente, la eficacia de los antidepresivos es comparable entre todos, pero ya escoger uno sobre otro ya dependerá de la situación particular y del desarrollo de estos efectos secundarios. Estos efectos secundarios se generan básicamente porque, si bien los efectos terapéuticos de los antidepresivos están ligados a la transmisión de neurotransmisores, los medicamentos como tal tienen efectos sobre otros receptores en el sistema nervioso central, en el resto del organismo, y de ahí derivan los efectos secundarios. Los más comunes, por llamarlos de una manera, son los que están descritos en esta tabla. Los efectos anticolinérgicos, estos recaen específicamente o más pronunciadamente en los antidepresivos tricíclicos, los efectos sedativos que pueden tener los antidepresivos, otros efectos sobre el sistema nervioso central, insomnio, agitación o también la generación de ideologías suicidas, también otros efectos no sobre el estado cognitivo, pero pues la presión, efectos gastrointestinales, etcétera, etcétera. Y pues ya la elección, como les menciono, dependerá de pues la persona individual. Hay algunos antidepresivos que se eligen sobre otros dependiendo de patologías que ya presente la persona. Eh, Como les mencionaba previamente, el Parkinson's. Hay antidepresivos que tienen efectos sobre la recaptación de dopamina, entonces se buscaría pues darle preferencia a estos en cuanto al tratamiento de una depresión en conjunto con la patología de Parkinson, específicamente la sertralina, que pues se tiene evidencia de que tiene un efecto claro sobre la dopamina. También hay que considerar, por ejemplo, poblaciones especiales como lo son ancianos, mujeres embarazadas o menores de edad, donde pues también se le da preferencia a algunos antidepresivos sobre otros. Y pues ya, para terminar, nada más también puntualizar la importancia de otras herramientas en cuanto al tratamiento de la depresión. Existe evidencia bastante fuerte de que, por ejemplo, la psicoterapia y la farmacoterapia por sí mismas tienen una eficacia comparable,
pero en conjunto estas dos, su eficacia es superior a cada una por separado. Y aquí otra forma que se ha empezado a tratar la depresión es la terapia electroconvulsiva. Esto todavía es un poquito menos extenso su uso y básicamente consiste en inducir convulsiones controladas en el cerebro. Lo que hacen estas convulsiones es, pues, favorecer la producción eh, de los neurotransmisores. Pero, pues, sí hay algunos efectos secundarios que, pues, restringen un poquito su uso, que pueden ser que después de una sesión de la terapia, la persona puede sentirse un poquito confundida y tener problemas de memoria a corto plazo. Y pues ya con esto estaríamos terminando. Estas nada más son unas referencias para su posterior consulta. Y pues muchas gracias por su atención.